Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más aquí, a La Escala de Bristol, tu podcast y mierda sobre ciencia. Como siempre, tenemos aquí a Ramón, @picanúmeros en Twitter. Buenas tardes. Buenas tardes, Salva. Encantado de estar aquí otra tarde más. A su vera y a la mía tenemos a Custo, @lobiología en Twitter. Buenas tardes también. Un placer estar aquí con ustedes otra vez. Buena gente de La Escala de Bristol. Y aquí, como su presentadora habitual o no sé, según el día, me tenéis a mí, a Alba, Antropodrama, @whippingangel. Y de momento mi canal sigue muerto por culpa de YouTube, no pasa nada. Pero oye, estoy activo en Twitter, así que al menos me podéis encontrar por ahí. YouTube, devuélvele el canal Antropodrama, primer aviso. No me quiero poner serio aquí, ¿eh? No me quiero poner con mi voz de amenazar a la gente. Muy bien, pues en este episodio, como habéis podido leer en el título, vamos a hablar de referentes de mierda. ¿Y qué quiere decir un referente de mierda? Pues desgraciadamente en la historia de nuestras disciplinas ha habido gente que ha destacado por proponer teorías, defender ideas, ideologías un tanto deprobables. Y claro, como es un podcast de mierda, pues hay que hablar de gente de mierda. Aunque próximamente, si vosotros también queréis, podemos hablar de gente maravillosa que hay en nuestras ramas de estudio, que hay que nombrar todavía más, y que se den cuenta en la propia academia de que hay que estudiar a esta gente y no la gente de mierda. Que desgraciadamente se estudia más a la mierda que no a lo bueno. No sé vosotros, ¿qué opináis? Efectivamente, este programa va sobre gente de mierda porque hay que tener presente también que dentro del avance del mundo de la ciencia pues también hay varias manchas que hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de venerar a estas personas, porque son personas que siguen teniendo seminarios con su nombre, universidades con su nombre, etcétera, y queremos pensar que está bien hacer un reconocimiento a, digamos, todo lo que hicieron por la ciencia, pero también, por supuesto, a la parte mala que puede hacer sentir incómoda a mucha gente. No se trata tampoco de hacer cancelaciones al uso, como se hacen ahora, porque, primero, muchos de ellos ya están pillando malva, y para seguir, pues, por mucho que cancelemos a estas personas, pues los avances se van a seguir utilizando, por lo menos en nuestro caso, así que no tiene sentido, pero sí que es verdad que, por lo menos para poner un poquito las cosas en perspectiva y ver que el avance de la ciencia no siempre ha sido algo tan cabal y tan, digamos, basado en la evidencia como creemos ahora. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ramón. Creo que, aunque muchas de estas personas han hecho cosas importantes para la ciencia, hay que saber que, por muy bueno que haya sido el avance que hayan descubierto, son personas de mierda. Hay que saber que cómo eran y que no se repita. Porque hay gente maravillosa cuyos descubrimientos son igual de importantes y se estudian muchos menos, que gente que vamos a ver a continuación que de verdad es la mayor mierda. Y yo iba a proponer puntuar a la gente en la escala de Bristol, en plan, según qué clase de mierda es, pero claro, ¿qué mierda es peor, la blandita o la dura? Eso habría que discutirlo, no tenemos tiempo para eso, así que si tal en otra ocasión, a no ser que queráis ahora decidir en plan, pues... Hombre, la escala de Bristol se supone que es ordinal, ¿no? Que hay una cosa que significa mejor y otra que significa peor, por lo menos lo que tengo entendido. Sí y no. Tiene matices, porque según el día que, por ejemplo, tú puedas defecar una deposición más dura, puede ser que o ya has pasado una época de estreñimiento o simplemente es que no te has hidratado bien, pero sin tener que ver con el estreñimiento. Así que es una escala con muchos matices, como la ciencia, que está llena de matices. Sí, yo lo veo más bien como podría ser, por ejemplo, el pH. Cuanto más bajo es el valor, peor, y cuanto más alto, también peor. Lo mejor es estar en el medio. Ajá, vale. Así que no podría utilizarse como escala para puntuar esta clase de gente, por desgracia. Exactamente. Vale, vamos. Primero de todo, creo que viene bien en crear un pequeño contexto histórico y científico y hablar de un poquito de historia de la ciencia sobre cada una de nuestras ramas de estudio, de la estadística, de las ciencias naturales y en mi caso de la antropología.
por empezar yo, porque estoy hablando más que nada, voy a poner un poquito el contexto sobre la antropología. La antropología como tal viene a raíz del estudio de las ciencias naturales y de la historia natural. Y se puede decir que sus inicios fueron a mediados del siglo XIX. Karl Marx y Engels, en sus múltiples publicaciones, comentan la necesidad y la importancia que es hablar de la historia de la humanidad y saber cómo hemos evolucionado. Y a raíz de, no solo de estas publicaciones, sino de la necesidad del descubrimiento y de la investigación de la diversidad humana, nació la antropología, como una subrama entre medicina y filosofía, que se puede decir que hoy en día sigue teniendo su validez, aunque haya muchísimos más matices. Hay mucha gente importante en ese mundo, pues como por ejemplo Malinowski, que a continuación le hablaré de él. Uno de los principales ejes de la antropología fue Franz Boas, que es el que dicen el padre de la antropología, pero bueno, evidentemente con todos sus matices. Y demás gente que próximamente, si queréis, podemos hablar más de antropología, pero ahora vamos a hablar de otro contexto histórico. ¿Quién quiere empezar? Voy a empezar yo, porque probablemente las ciencias naturales sean las ciencias más antiguas, porque el estudio de la naturaleza es algo casi inherente al ser humano, que intenta saber en dónde vive, conocer su medio, saber cómo saber cuándo va a llover, cuándo va a haber una inundación, todo eso. El inicio del estudio de las ciencias naturales podría considerarse incluso la antigua Grecia, con gente como Aristóteles estudiando dichas ciencias, además de muchas otras, y todo eso. Y básicamente, en plan, es algo muy antiguo y que a lo largo de la historia ha ido divergiendo en muchas otras disciplinas. Ha sido los inicios de los inicios, a la antigua Grecia. Realmente en la antigua Grecia yo creo que se originaron bastantes disciplinas. No sé de mucho del tema, quizá Alba sepa un poco más, pero bueno, el caso es que en la historia de la estadística creo que hay que contextualizarla porque evidentemente pues siempre se ha dicho que va muy ligada a las matemáticas y no sé qué, pero en realidad estadística como tal pues se lleva haciendo, si no recuerdo mal, digamos el primer sitio en el que está documentada la estadística como tal, en un censo del año 3000 a.C., aquí estoy hablando de memoria, por lo tanto pues puedo estar equivocado. Y ya después de eso, pues los censos, tanto de población como de cabezas de ganado, etcétera, se siguieron haciendo, pues tanto en la antigua Roma como en otras civilizaciones que existieron, pero digamos que siempre era todo lo mismo. Era básicamente contar todos los elementos de la población y en función de eso, pues ir haciendo la planificación de los impuestos que había que pagar, de cuál es el comercio que se tenía que hacer. Y digamos que la estadística pues surge, podríamos decir que en torno al siglo XVII, ya digamos de forma más formal, más parecido a lo que conocemos hoy en día. De forma paralela también surge el estudio de la probabilidad, con la correspondencia entre Fermat y Pascal. Luego ya se van desarrollando los métodos con Pierre-Simon Laplace, va desarrollando también con Thomas Bayes, que lo conoce bastante gente, con Simeón Poisson, etcétera, etcétera. Y así pues poco a poco se va avanzando hasta el siglo XX, que es cuando ya se produce el grueso de los avances en estadística, que son los que disfrutamos a día de hoy. Durante toda esa historia pues ha habido un montón de gente que ha contribuido a ello, la mayoría pues por desgracia han sido hombres, aunque hay algunas mujeres, como por ejemplo Florence Nightingale, entre unas cuantas otras. Pero también ha habido algunas manchas en el expediente de algunos de estos hombres, que es lo que veremos a continuación. Todo muy interesante lo que han contado nuestros compañeros. Y vamos a dar paso a conocer esas manchas en los expedientes históricos de nuestras disciplinas. Y desgraciadamente tenemos que hablar de la eugenesia, porque varios autores que vamos a comentar eran extremadamente fans y seguidores de esta supuesta teoría, gente que ya por fin la denomina pseudociencia humana. Y preguntaréis, ¿qué es la eugenesia? Pues bueno, la eugenesia básicamente es una pseudociencia nacida en Grecia, creada por Platón y luego más estudiada y desarrollada por Aristóteles. Aunque esas son las teorías que tenemos en Europa, o sea, a lo mejor ha habido gente en el resto del mundo que haya desarrollado esas teorías, pero como nuestra historia es eurocentrista, pues solo sabemos de esta gente aquí en Grecia. ¿Y qué defendía? Pues defendía la supremacía genética, así de claro. Lo que pretendía hacer era un control de natalidad, pretendía crear a
a seres humanos más fuertes, más inteligentes, según las características que tuviesen los progenitores. Un poquito como Lamarck, pero para el ser humano, si os dais cuenta. Que bueno, ese hombre es... ¡Uf! No vamos a hablar de Lamarck. Ya bastante tenemos con los que traemos hoy, así que... Exactamente. Y básicamente las teorías que seguían creciendo, pues se popularizó bastante con la publicación del origen de las especies de Darwin. Se tomó mucha popularidad con las teorías malthusianas de demografía y de crecimiento poblacional. Desgraciadamente, si sabes cómo va a crecer la población, puedes tener control sobre dicha población. De ahí que en el siglo XVIII y XIX, que fue cuando Malthus desarrolló toda la demografía, pues acabó influenciando a gente no muy agraciada dentro de la historia de la ciencia para defender la eugenesia. Incluso se sabe que ha habido intentos de eugenesia en Grecia, en pequeños poblados, e incluso, desgraciadamente, en el nazismo. Parte de la idea del nazismo era crear una sociedad eugenésica mediante la exaltación de la raza aria, que bueno, en fin, las razas no existen, y simplemente tener y destacar unas características fenotípicas, que es el ser rubio, de ojos azules, piel blanca, bla 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 bla, el clásico caucásico, pero que evidentemente no está tan popularizado en lo que es Europa, más que nada porque, oh sorpresa, Europa está llena de otras culturas y de otros genes. Habías dicho antes, perdona Alba, que las razas no existen. ¿Puedes aclararle un poquito a la audiencia un poquito más el tema de por qué hay que decir, por ejemplo, etnia en lugar de raza? Una pregunta muy interesante, Ramón. ¿Que por qué tenemos que decir etnia y no raza? Porque, primero, todas las razas no existen, como he comentado anteriormente. Y la gran pregunta de qué es una raza, al fin y al cabo, es un meollo bastante importante dentro de la biología. Pero desde mi punto de vista como estudiante de antropología y como persona con conocimiento de biología y demás, yo lo podría definir, desde mi punto de vista, esa es mi definición, no voy a citar a nadie porque no tengo potestad de citar a nadie. Se puede decir que está dentro de la categoría de subespecie porque el espécimen llega a desarrollar unas características mutacionales diferentes a otro espécimen que los hace diferenciarlo bastante y que incluso en ocasiones puede llegar a no desarrollar descendencia estéril. Aunque eso, claro, eso es un matiz muy complejo de explicar, que hoy no es el momento de explicar sobre ello. Pero que un claro ejemplo de razas son las razas de perros. Podemos diferenciar las razas porque tienen unas características, sobre todo fenotípicas, muy características que lo diferencian de otro. Pero sabemos que es de la misma especie, pero fenotípicamente son muy diversas. Aunque, claro, ¿el ser humano se ha llegado a desarrollar razas? No, porque hay tan pocas mutaciones que acaban desarrollándose en el fenotipo para crear un fenotipo diferente. Aunque, claro, esto es un tema muy complejo de genética, incluso se puede hablar también de bioética y demás, que hoy evidentemente no es el momento de hablar de ello. Pero si hablamos de etnias, al fin y al cabo, corresponden a las culturas, y puedes tener unas características fenotípicas asociadas a una etnia y ser completamente de otra, porque el cuerpo no tiene nada que ver con la cultura. Y esa es la gran dicotomía de la antropología. Vale, pues muy interesante, la verdad. Y si vamos a empezar con la eugenesia, creo que debería empezar yo a describir algunos de los personajes de la estadística que han defendido la eugenesia. En realidad, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo una gran cantidad de estadísticos, por desgracia, que defendieron la eugenesia. En general, muchas personalidades que defendieron la eugenesia también. Pero quizá la más conocida de todas ellas es, posiblemente también por su figura, es Ronald Fisher. Ronald A. Fisher, que... Bueno, a quien no lo conozca, pues se trataría básicamente, como lo definió John N. Rao en 1992, el fundador de la estadística moderna. Es un señor que, entre otras muchas cosas, estableció las bases de los contrastes de hipótesis que se utilizan hoy en día. Es decir, la culpa de que tengáis que aprender el pegador es de Fisher, ¿vale? ¡No! Hijo de puta. Acuñó, aparte de la eugenesia, esto también. También acuñó el término de varianza y el de análisis de la propia varianza, que es lo que se conoce hoy en día como ANOVA, ¿de acuerdo?
También estableció algo que está mucho mejor, que es las bases del diseño de experimentos, y él realmente fue el que introdujo los experimentos aleatorizados. Es famosa, por ejemplo, su experiencia con campos de cultivo, en los que pretendía probar la eficacia de un fertilizante. Lo que hizo entonces fue dividir estos campos de cultivo en hectáreas y asignar el fertilizante de forma aleatoria a cada una de las hectáreas. De esta manera, el estado del terreno no podía afectar a las conclusiones del experimento, ya que entonces no se podía achacar, por ejemplo, a que solo habíamos asignado fertilizante a las partes que estaban más secas. Ahora ya, aunque por casualidad ocurriese así, teníamos ya la probabilidad de que eso ocurriese, y entonces pues ya podíamos manejar un poquito pues la probabilidad de que realmente el fertilizante pudiese tener efecto. Esta fue la base de los experimentos aleatorizados. Y luego, pues aparte de eso también, Ronald Leigh Fisher también tuvo algunas contribuciones en genética, donde aplicó los modelos matemáticos. Justo me está sintiendo, con lo cual entiendo que algo le suena este tema. Y bueno, como ya digo, pues este digamos su haber contribuyó mucho al mundo de la estadística, pero por supuesto, pues por desgracia tiene una gran mancha que quizás sea el apoyo a la eugenesia. Como ya digo, pues es una cosa que tenemos que contextualizar. En su época muchos científicos, incluidos gente de izquierdas también, que se consideraría de izquierdas, también apoyaba a la eugenesia. De hecho, el propio Fisher, aquí donde lo veis, era un señor que apoyaba el sufragio femenino en su época, con lo cual pues no se puede considerar tampoco muy de derechas. Tenía cosas muy raras también, decía que el tabaquismo no creía que afectase a la salud el tabaquismo, en fin, a pesar de que era un señor totalmente empirista, pero bueno. En cualquier caso, un señor que apoyó a la eugenesia. Se introdujo en la eugenesia gracias a otro señor llamado Francis Galton, que casualmente también era estadístico. Fue el señor que desarrolló, no sé si lo conocéis, el tablero de Galton. No sé si lo habéis visto alguna vez el tablero. Este tablero que le dan la vuelta y van cayendo las bolitas y se van agrupando de forma que parece una campana de Gauss. Sí, sí, como el que tú tienes en tu casa. Ese, como ese, sí. Como ese tablero de Galton. Pues el tablero de Galton, el nombre de Galton viene por Francis Galton. O sea que cada vez que le dan la vuelta, está dando la vuelta al tablero de un... eugenista. Eugenista, es que me flipa. Porque esto de eugenista me suena como a fan de Eugenio, no sé. A ver, sería algo mejor que... Sí. Lo que era en realidad, pero sí, bueno. Sí, yo me imagino que Eugenio no sería el pobre... Bueno, a no ser que fuera un Eugenio bastante malo, la verdad. Bueno, aparte de esto, pues Galton también desarrolló lo que era la desviación típica, también hizo como una especie de protocorrelación, aunque luego ya vino Pearson para acuñarla del todo, y también acuñó el concepto de regresión a la media. El concepto de regresión a la media es que básicamente si tú tienes unas observaciones que digamos que se alejan mucho de lo que sería lo habitual, al final, según este concepto, lo que va a ocurrir va a ser que las próximas observaciones van a equilibrar, digamos, esas apariciones, de forma que al final tus datos se van a acercar a la media. ¿Vale? No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Me suena, pero no mucho. Algún comentario en clase, pero claro. No profundizado. Pues ya sabéis lo que es regresión a la media. Esto tiene que ver con el teorema central del límite, pero vamos, tampoco hace falta meterse en eso. Bueno... A pesar de que aquí quizá me estoy metiendo en camisa de once varas, la eugenesia realmente se conocía, tal y como yo lo he leído, pues como la ciencia de la mejora del stock humano, que es bastante chungo. Defendía que únicamente debían reproducirse los más aptos para crear una raza mejor, o algo así. Esta idea luego, pues evidentemente, fueron el caldo de cultivo para la limpieza étnica, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro de este contexto, Fisher defendía que existía una relación inversa entre fertilidad e inteligencia. En este último aspecto, además, distinguía entre clases bajas y clases altas. No en cuanto a economía, sino en cuanto a inteligencia y a fitness desde un punto de vista genético, ¿vale? ¡Hostia, un clasista! ¡Qué guapo! O sea, pero clasista en plan chungo. Ya no solo dinero, sino además de lo otro. Sí. Además argumentaba que las clases altas estaban teniendo descendencia por debajo de lo que debían. Que tenían que reproducirse más, es lo que decía. Entonces, pues también conecta un poco con eso que decías de la demografía y tal. Luego, evidentemente, pues esta correlación que defendía Fisher, pues se desmintió décadas más tarde. Incluso, pues partiendo de lo que él defendía como inteligencia, que era realmente luego la base de lo que se denominaba el cociente intelectual, pero que evidentemente pues no tenía nada que ver. Fisher, como miembro de la Sociedad Eugenésica de la Universidad de Cambridge, donde estaban el propio Galton, o por ejemplo el hijo de Charles Darwin, defendió la esterilización voluntaria para evitar la transmisión de enfermedades hereditarias, aunque luego es verdad que se desdijo. Luego también es verdad que dejó la Sociedad Eugenésica porque decía que había cosas ahí que no le cuadraban. Vaya por Dios. Ay, pero, ¿qué será? Pero sí, realmente como él defendía que la esterilización tenía que ser voluntaria, esto mucha gente lo utiliza como salvoconducto para decir, no, pero eso no tenía nada que ver con los nazis.
Y dices tú, hombre, pues no sé, él no defendía que sería la patada a los cojones a la gente, pero pues, no sé, tenemos que dar las gracias todavía. En fin, esto ya es un tema que ha venido discutiéndose desde hace varios años, el tema de la defensa de Fisher hacia la eugenesia, y ha llegado hasta tal punto que, bueno, para quien no lo conozca, en 1935 Ronald Fisher reunió datos sobre un conjunto de 150 floras de 3 especies de flor distintas. Y es lo que hoy en día se conoce como el dataset IRIS, ¿vale? Si habéis tenido prácticas de estadística con R o con cualquier lenguaje de programación, seguramente hayáis tenido que utilizar este dataset como datos de ejemplo, ¿vale? Pues a raíz de esta faceta eugenésica de Fisher, porque de hecho el propio dataset se publicó en la revista Los Anales de la Eugenesia, ¿vale? Pues en los últimos tiempos ha surgido la iniciativa de dejar de usar este dataset y pasar a usar otros datos de ejemplo cada vez que necesitemos algo, por ejemplo, pues para probar un algoritmo o para aplicar una técnica o lo que sea. Sobre todo porque cada vez que utiliza el dataset IRIS tienes que hacerle una cita a los anales de la eugenesia, con lo cual pues no es muy corriente. Se han propuesto algunos, como por ejemplo un dataset sobre datos de pingüinos en la Antártida, otros sobre datos de coches. Ese dataset. Sí. Apoyo los pingüinos. Nos quedamos con los pingüinos. Gracias. Sí. El dataset se llama Penguins, ¿vale? Pingüino en inglés, y lo podéis encontrar en R, por supuesto. Luego también está el dataset MT Cars, que es básicamente un dataset con datos de coche, que se utiliza mucho también para ilustrar la regresión y demás. Pero bueno, y para ir un poco cerrando este capítulo, se ha hablado mucho de la relación de Ronald Fisher con los nazis. Realmente lo que se ha sacado muchas veces a la palestra es que Fisher envió una carta a von Verschuer, que era un genetista nazi alemán, donde decía, y aquí voy a citar textualmente traduciendo del inglés, que a pesar de sus prejuicios, no tengo duda tampoco de que el partido nazi, deseaba sinceramente beneficiar el stock racial alemán, especialmente a través de la eliminación de defectuosos manifiestos, como los deficientes mentales, y no tengo duda de que von Verschuer daría su apoyo a este movimiento como yo habría hecho. De la marinera. Hay quien justifica a Fisher diciendo que en realidad solo conocía parte de la historia, que no conocía el horror de von Verschuer ni de su alumno, nada menos que el Dr. Mengele. Sinceramente creo que esa carta deja poco lugar a la duda, por mucho que conociera solo la mitad de la historia, por mucho que no sea tampoco un apoyo tácito a toda la ideología nazi, sí que parece mostrar un apoyo a las ideas que tiene el partido a la hora de ejecutar todas las atrocidades que pasaron después. Podemos seguir relativizando aquí hasta el infinito para no ver el elefante en la habitación, pero bueno, ya está. ¡Wow! Se han quedado impresionados. Es que ¡Wow! yo quiero quedarme con la idea de los pingüinos, lo siento. La idea bonita que nos La idea tenemos que llevar bonita. aquí. Es que los pingüinos son muy bonitos. Son muy adorables. Que hagan haciendo parábolas, o sea... Sí, se dan collejas ellos mismos para echarse a nado. Exacto. Sí. Y he de decir que has mencionado a alguien muy peculiar que yo tengo aquí apuntado para hablar. El Dr. Mengele. Wow. Así que si os parece voy a hablar de él. Sí, por favor. Y desgraciadamente este hombre comparte carrera conmigo. Porque, sorpresa, sorpresa, era antropólogo. O sea, encima no solo antropólogo, o sea, médico y antropólogo. Encima con un doctorado, además ahí, por un buen renombre. No solo era doctor por ser médico, era doctor por tener un doctorado. Salta la sorpresa en la cabra. Wow. ¿A quién se parece? ¡Wow! Wow. Este hombre era militar y era conocido por ser la persona que hizo los peores experimentos humanos que ha habido en la historia. O sea, eso no es que sea una mancha en el expediente de la historia de antropología, es literalmente como el expediente de Bart Simpson en los juzgados. Hay una sala donde te dice dónde llegar al expediente porque es gigante. Pues este hombre es lo mismo. Por no hablar de que este hombre se encariñó con la idea de experimentar con gemelos idénticos, con la heterocromía, con personas que tenían deficiencias físicas y o mentales, enanismo, gigantismo. Al parecer el ser gitano era otra. Y lo que hacía es que este hombre cogía sobre todo los gemelos y los criaba. Desde que tenían uso de razón, los criaba en guarderías especializadas que al parecer eran de los mejores sitios para estar viviendo en ese momento.
porque no les torturaban, les cuidaban, les hacían creer que era bueno estar donde están. Me encanta que la única condición para ser un buen sitio es no te torturan, tranquilo. O sea, uff. Vale, para que veáis el contexto. Pues lo que a lo mejor hacía era... les inyectaba tifus a uno de los bebés para ver cómo se quedaba el cuerpo, y luego mataban al otro y hacer una comparación. Mataba a los enanos inyectándole cloroformo directamente en el corazón. Y demás atrocidades que no quiero seguir mencionando. Sí, eso te iba a decir. Joder, tampoco es cuestión de hacer pasar un mal rato a No, claro. la audiencia. A ver, evidentemente este hombre defendía la eugenesia, o sea, era uno de los mayores precursores de la eugenesia alemana. Hoy en Datos Sorprendentes, el agua moja. Sigue hablando de Mengele, que yo tengo aquí más eugenistas de esto. Pues... no sé si lo sabíais, pero ganó el maravilloso título de Ángel de la Muerte por las atrocidades que ha habido en la historia de este hombre. Y cuando terminó la guerra, sorpresa, sorpresa, huyó a Argentina. Nunca le preguntéis a vuestros abuelos por qué saben hablar fluidamente alemán. Nunca. Nunca le preguntes a un alemán qué estaba haciendo a finales del primer tercio del siglo XX. Exacto. Un saludo a nuestra audiencia de Argentina, que sé que alguien hay. Y lo que hizo este hombre fue viajar a Argentina, luego llegó a Brasil, hizo otras tantas atrocidades en Brasil que no vamos a comentar, y acabó falleciendo en los años 70, cerca de los 80, de un infarto cerebral, bajo un seudónimo. Y años posteriores desenterraron el cadáver y descubrieron que era este hombre. Es curioso ver cómo hay gente que logra escaquearse de pagar todas sus atrocidades y todos sus delitos simplemente por suerte. La pregunta es, ¿hizo realmente algo bueno Mengele en términos de antropología o de medicina? Luego podemos hablar de otras personas. La cara. Las caras, Juan, graban en las caras. A ver, la cosa es, aunque hubiese hecho algo bueno, ¿por qué íbamos a aceptar que hizo algo bueno ese señor? En plan, sería justificar unos actos que no tienen justificación. Ya, yo lo decía por meterle en plan Claro. de científico que hiciera avanzar la disciplina, pero este es que ni siquiera. O sea, No. este directamente... A ver, algún dato en Bien por culo. medicinas habrá podido ser útil, pero es como... no. O sea, no. 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 Si tenéis, En conclusión, si no. tenéis más interés a ver qué hizo este hombre, no os animo, pero si vuestra curiosidad os está comiendo tanto por dentro, pues podéis buscar bibliografía, que existe, está traducida a varios idiomas, y podéis leer las notas de sus estudios, pero yo lo digo, si tenéis estómago, podéis leerlo, pero si sois sensibles, de verdad, no os acerquéis a esos datos, no merece la pena, ni por curiosidad. Ay, en fin. ¿Sabes quién era otro eugenista que sí que por lo menos hizo algo? Pues no es otro que Carl Pearson, que tuvo también una rivalidad con Ronald Fisher. Carl Pearson era un estadístico que realmente es otro de los padres de la estadística. Desarrolló métodos como el coeficiente de correlación, que lleva su nombre. La correlación se llama correlación de Pearson, ¿vale? La que normalmente se utiliza. Hay otras dos, que son la de Spearman y la de Kendall, pero que son minoritarias. Y además trabajó pues en otras medidas de estadística descriptiva y contrastes de hipótesis que siguen usándose a día de hoy, como por ejemplo el contraste chi cuadrado. Además fundó en 1901 la revista Biométrica, que ha acogido muchos de los hallazgos más importantes de la historia de la estadística, la revista Biométrica. Este, ya digo, es su haber, pero en su debe, Pearson, al igual que Galton y al igual que Fisher, también apoyó la eugenesia, aunque a diferencia de este último, sí que fue un paso más allá, ya que no solo defendía que había que reproducir únicamente a la gente más válida, sino que también defendía que en la medida de lo posible había que dejar entrar a las mejores mentes y a los individuos más fuertes en cada país. Una política de inmigración tristemente familiar estos días, no voy a decir por quién, y que además el propio Pearson conectaba con el concepto de raza. Decía que en este sentido no podía ignorarse el peso de la raza y más habiéndose establecido, atención, un estándar de inteligencia y de físico. Adivina cuál era ese estándar.
Estas afirmaciones Ay, tienen no. tintes definitivamente racistas, que además Pearson intentó justificar con ciertos estudios, cuya metodología ha sido posteriormente muy cuestionada, en los que básicamente pues, se arremetía contra la población judía. Es decir, utilizó esa demografía de la que hablábamos antes pues para intentar darle un marco teórico a sus bobadas, a sus tonterías, y evidentemente pues es un ejemplo de que por muy brillante que seas tú, incluso dentro de la metodología de la ciencia, no estás libre de los sesgos. Todo muy curioso. Y hablando de judíos, voy a hablar de otro nazi. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, nazis. Sorpresa nazi. Y curiosamente este hombre comparte apellido, pero en otro idioma, con una de las personas que comenta Ramón. Yo voy a hablar de Eugene Fisher. Sí, aquí tenemos a un Eugenio, curiosamente. Pues este hombre, sorpresa para todo el mundo, era médico y antropólogo. Sí, ¿Qué les ¿verdad? pasa a los médicos más antropólogos, macho? No lo sé. O sea, si estudias la combinación de las dos, te vuelves de repente majara. A ver, Lo que yo voy comprobaremos. encaminada a eso. Espero no volverme turuleta, de verdad. Sí. Espero que no. Bueno, podemos considerar esto un experimento social y ver qué pasa con Alba. A ver qué pasa. Esperemos que no salga el cuarto Reich de esto. Pues este hombre, como podéis suponer, pues también era nazi. Bueno, aparte de... Bueno, no es que Sorpresa, supone, era nazi. lo era. Este hombre defendía la, abro comillas, higiene racial, cierro comillas, y oh, sorpresa para todo el mundo y para nuestros oyentes, fue quien dijo, creo que hay que matar a los judíos. Sí, estáis escuchando bien. Este hombre le dijo al señor enano que no entró a la escuela de arte que había que matar a los judíos por razones eugenésicas. Es que tampoco quiero hablar más de este señor porque no merece tiempo. Ya está. Pues no se habla. O sea, no sé si Custo quiere A ver, es añadir que tú algo. yo, por ejemplo, venía a hablar de un señor que ganó el Nobel de Fisiología o Medicina en 1973 por ser uno de los padres de la etología. Así es, del estudio del comportamiento animal. ¿Qué podría salir mal? A ver, ¿por dónde empiezo? Nazis. Nazis, sí. En efecto, este señor llamado Konrad Lorenz, no el de... No es el de la curva de Lorenz, ¿vale? Tranquilidad, audiencia. Hay gente que le gusta la eugenesia en la estadística, pero no tanta. Este señor, que empezó su carrera estudiando el comportamiento de los gansos, básicamente acabó siendo psicólogo en la oficina de política racial del régimen nacionalsocialista. Sí. Estudiando cosas bastante feas sobre hibridación entre polacos y alemanes y si estos tenían la misma ética de trabajo que los alemanes puros. Nazis. Y que ganó el premio Nobel por toda esta mierda. Pero es que lo peor de todo es que tú buscas fotos de él y todos son fotos de un señor de un señor mayor adorable con patitos. Así no se puede. Pero bueno, voy a contar un poco más de la historia porque si no, no tiene gracia. A ver, este señor, médico y zoólogo, en plan doctorado en medicina y doctorado en zoología. Bien, un médico pero que no es antropólogo, toma. Vale, el punto común para ser nazi es ser médico, entonces. Bueno, los estadísticos no eran médicos. Pero tampoco eran nazis como tal, eran eugenistas. Bueno, yo tengo aquí preparada la historia de un fascista. Ya, bueno, pero no nos adelantemos a los hechos. Vale. Básicamente este señor estudió medicina y luego dijo, ¿qué tal si estudio otra cosa? Animals. Animals. Y básicamente se puso a estudiar zoología y empezó a sentar las bases de la etología. Y en 1936 conoció a otro señor que, voy a mencionarlo, deberíais ir acordándoos de su nombre, que es Nicolás, con dos as, Nicolás Tinbergen, que más tarde mencionaré y que con él, en 1939, fundó la Escuela Etiológica del Comportamiento Animal, dando así inicio a la etología como una disciplina científica. Este señor, voy a leerlo textualmente porque, vamos, esto está escrito. En su solicitud de ingreso al partido nazi, escribió, y cito,
puedo decir que todo mi trabajo está consagrado a las ideas del nacionalsocialismo. Aunque diga socialismo, no es socialismo. No es socialismo, No es amigos. socialismo, señores. Y eso, podéis pensar, ¿cómo una persona que ama a los animales puede acabar haciendo esto? Pues bien, este hombre, junto con el ya mencionado Tinbergen, estudió los gansos. Estudió el comportamiento de los gansos salvajes, gansos domésticos y gansos híbridos de salvajes y domésticos. Y él, de su puta imaginación, básicamente, vio que había un desgaste. De hecho, voy a citarlo porque tengo aquí apuntado lo que apuntó en el trabajo. Vio que había un aumento abrumador en los impulsos de alimentación, así como de la cópula, y en la disminución de los instintos sociales en las características de los animales domésticos. Y por miedo a que esto pudiera darse en la civilización humana, empezó a defender las ideas del régimen nazi. Ah, bien. Bien. Nice. Nice. Básicamente, un par de añitos después lo mandaron a alistarse en el ejército como médico y acabó siendo prisionero de los rusos. Pero bueno, este señor acabó ganando el premio Nobel por trabajar en la teología. Y la otra persona, bueno, lo compartió con 2 personas más, todas esas están bastante relacionadas. Compartió el Nobel con Karl von Frisch, no es Fischer, pero casi, que era otro científico alemán que también trabajó durante esa época en Alemania. No sé su relación con el régimen nazi, pero si era alemán trabajando ahí, no quiero saberlo. Al igual que Turing, que trabajaba también durante esos años en Inglaterra, pero que trabajaba en lo contrario. Es decir, la gente no sabía muy bien en qué, pero ya se sabía que era para luchar contra los nazis. Y con el ya mencionado Tinbergen. Y eso básicamente es todo sobre este señor, porque no quiero seguir hablando de él. En este podcast adoramos la figura de Alan Turing. Sí, señor. Alan Turing, ¡Ole! que desarrolló su máquina utilizando estadística bayesiana para luchar contra los nazis. Que te hice ver la película, Ramón, y te gustó. Estaba bastante bien la peli, sí. ¿Has visto? Estaba bastante bien. Y además, Julio Mulero tiene un hilo muy bueno en Twitter hablando sobre la historia de Alan Turing, sobre su vida y sobre cómo realmente su homosexualidad pues al final terminó perjudicándole en demasía hasta el punto de llevarle a la muerte. Es también una figura que podemos reivindicar en otra ocasión, porque Alan Turing pues era una persona brillante, una persona gracias a la cual pues podemos estar hablando aquí hoy de los nazis como afortunadamente una cosa que es parte del pasado y no como parte de lo actual. Y no hacerlo en alemán. Y no hacerlo. Ya. Así que una figura a reivindicar, la de Alan Turing. Y dato curioso, que no sé si lo sabíais, cuando detuvieron a Alan Turing por homosexualidad, pues podía elegir o ir a la cárcel o sufrir esterilización química. Que la esterilización química estaba dentro de los planes de la eugenesia. Como por ejemplo lo que decía Ronald Fisher. Exactamente. Esterilización voluntaria. Exactamente. Así que se nota aquí quién es el hijo de puta. Sí. Exacto. Sí. Pero bueno, seguimos hablando de nazis o pasamos a otro tema. Pues, yo puedo hablar de una persona que no era muy... Desgraciadamente es uno de los padres de la antropología que he comentado antes, que es Malinowski. Puedo comentar un poquillo la figura de Branislaw Malinowski, señor que nació en Cracovia, es decir, era polaco. Y ese señor, pues, primeramente se doctoró doblemente tanto en física y en matemáticas. Vaya por Dios. Empezamos bien. Otro más. Otro más para la colección, venga. Sí, o sea, no es que... O sea, Malinowski de hecho me suena. Pues luego, al cabo de un tiempo, viajó a Londres, se empezó a conocer la psicología y de ahí pues empezó a decir, la gente parece interesante más que los números. De mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, ambas cosas están muy relacionadas, ya lo sabes. Mira, ahora no vamos a discutir sobre qué es mejor, si los números o la gente. Vamos a decir que los dos son malos y ya está. Mejor. Y pues este hombre, después de conocer la psicología, dijo, gente interesante, sí. Y dijo, pues voy a estudiar a gente. ¿Y dónde se fue? Se fue hasta Papúa Nueva Guinea, donde empezó sus estudios con los Trobriand, donde sacó
varios libros de los cuales no quiero hacer publicidad porque son tan conocidos que es que de verdad la gente de antropología ya lo sabe. Y yo paso sinceramente a decir el nombre, así de claro. Que los Trobriand pues eran una... Bueno, no eran, son, porque siguen estando vivos, afortunadamente. Y es un poblado que se encuentra en Papúa Nueva Guinea. Y ahí pues empezó a hacer estudios de parentesco, demografía... Fíjate, antropología y estadística juntas otra vez, ¿eh? ¿Qué podría salir con mal? un hilo conductor ahí por el medio, ¿cuál será? ¿Cuál será? Pues este hombre en Papúa Nueva Guinea creó lo que hoy en día es de las mayores y más importantes estudios metodológicos de la humanidad, que es la observación participante. Y podéis imaginar cómo puede ser. Pues... él lo que hacía este señor era esconderse en los arbustos y ponerse a mirar a la peña. En plan acosador. Sí. Vaya. Sí. Este hombre creó acosar. Pero mucho más complejo, introduciéndose dentro del poblado, hablando con la gente. Que este poblado, curiosamente, pues iba desnuda y pues con Malinowski, en cierto modo, les obligó a cubrirse las vergüenzas, o sea... Ay, las influencias europeas en la sociedad. La antropología bien, ¿no? Interviniendo en el ambiente. Ya ves. Sí, muy bien hecha, sí. Es sarcasmo, señores. Cuando estuve desarrollando la teoría sobre los Trobriands y el resto de poblados que estuve investigando, acentuó mucho la teoría del buen salvaje que desarrolló Rousseau en 1755. Que esta teoría dice que en las sociedades, abro comillas, primitivas, es decir, no europeas, en fin, no vamos a meternos aquí en eurocentrismo porque si no yo no termino, pues estuvo defendiendo de que la humanidad, si no tenía avances, eran buena gente y que por culpa de los avances tecnológicos somos crueles y que en cierto modo defendía el volver a ese estado primitivo simplemente para ser buena gente. Y aunque podáis pensar que es una buena teoría decir, sí, buena gente, no sé qué y tal, pues no podemos definir la moralidad humana según los avances tecnológicos que tengamos, porque la guerra sigue existiendo en cualquier ámbito y en cualquier momento de la historia. O sea, cuando la sociedad humana en general, sin definir ningún poblado, ninguna civilización exacta, se peleaban con otra gente por su tierra, por su comida, y equivalentemente dentro de lo que es el concepto de avance primitivo, civilizado, eran igual de primitivos. Así que evidentemente esa teoría ha sido muy desechada, y entre ellas la gran Margaret Mead, cuando estuvo haciendo sus estudios en Samoa, ahí en el Pacífico, estuvo diciendo, oye, pues a lo mejor lo del buen salvaje es una puta mierda, porque esta gente también tiene el mismo avance tecnológico que los Trobriand y eran unos violentos de mierda. Entre otras cosas, claro. Hay todo esto con un buen lenguaje, con un buen desarrollo en un ensayo, en un libro, no sé qué. Yo aquí lo estoy diciendo mal y rápido. Pero que el buen salvaje es una cosa muy racista y que desgraciadamente algunos antropólogos siguen defendiendo. El buen salvaje viene a ser el Reject Humanity, Return to Monkey. O sea, no. O sea, es la versión... Es el meme hecho teoría. O sea... Sí, en cierto modo, sí. Yo es que no he visto ese meme, lo siento. Luego te lo enseño. Vale. Y para terminar, pues quiero comentar un poquillo de otra teoría existente, aunque no voy a dar ni el nombre ni autores ni nada, porque es una puta basura, que es la frenología. ¿Qué es la frenología, queridos oyentes? La frenología es una pseudociencia. Empezamos de base. ¿Y qué defendía? Pues según estudios biométricos, se puede definir que la persona... biométricos del cráneo y de la cabeza y de forma de la cara y todo, o sea, lo que... el cuello para arriba, según las medidas que tuviera, puede definir si era buena o mala persona. Han existido casas de emparejamiento en el siglo XIX que según la forma que tenía la mujer era buena o mala mujer. Y que los hombres eran lo... Entonces tiene un mentón que le mide 2,5 centímetros. Esta mujer no sirve para nada, no es fértil.
que se vaya a la mierda. Cosas así de reales he leído y... Yo también he visto, por ejemplo, el utilizar la frenología para defender teorías racistas de que el coeficiente intelectual va ligado a la forma del cráneo. Y literalmente el cráneo era lo mismo, lo único que cambiaba era la expresión facial y poco más. Es que todo eso viene, lo que tú has dicho justo, de la capacidad cerebral. Porque en el Homo sapiens, la media de la capacidad cerebral es de 1400 centímetros cúbicos. Y claro, pues hay gente que a lo mejor tiene 1417, 1392. Pero claro, eso tiene que ser congruente con algo, quiero decir. No tiene nada que ver con nada. Claro. Exacto, pero cuando aprovechas si quieres una disciplina pseudocientífica para defender el racismo, pues da igual los matices y el método científico, con tal de seguir defendiendo la mierda. Claro, sí. Eso es lo que estamos viendo ahora con todas las pseudociencias que están surgiendo, sobre todo en torno a las vacunas. Tú ves que la gente se basa en la nada para defender la nada, que dice, pues es que ¿para qué está la ciencia? Pues si te la va a pasar por el forro de los genitales igual. Mira, no vamos a hablar del cajón de pseudociencias, porque yo me pongo malita. Sí. Y habrá que hacerme reiki y alinearme los chakras para que esté mejor. Sí, no, de pseudociencia, imagínate lo que podemos hablar aquí. Vamos. Por supuesto. Y nada, quería comentar la existencia de esta pseudociencia, así que por favor, no la hagáis, es caca. En general, no hagáis nada de lo que hacía la gente que estamos hablando hoy aquí. No hagáis nada de eso, ¿vale? Exacto, no hagáis evidentemente... No uséis el P-valor, por favor. O sea, no seáis cabrones con el P-valor. O sea, si tu P-valor está justo en 0,05 y dices, ay, me van a rechazar el P, pero vamos a ver, el P-valor no es una dicotomía, es una probabilidad. No lo puedes interpretar de forma tan tajante, el P-valor. Pero, en fin, el recordatorio periódico de este podcast es que no estamos de acuerdo con absolutamente nada de lo que dice esta gente, todo nos parecen atrocidades y lo estamos hablando precisamente para que las cosas no se repitan y para que no le hagáis la rosca a gente que era una completa impresentable. Por decirlo de forma muy suave. No continuéis la ideología nazi. Fin. Bueno, hablando de memes e hijos de puta, ¿os he mencionado a Dawkins? Vaya, ¿quién es Dawkins, señor Custo? Pues bien, Richard Dawkins es un conocido etólogo, o sea, creo que también era biólogo evolutivo, que básicamente es popular por escribir una serie de libros, entre ellos El gen egoísta, donde postula la teoría del gen egoísta, la teoría del meme, de donde sale la palabra meme. Es lo único bueno que tiene este señor, que inventó los memes. Bueno, inventó la palabra meme, los memes lo inventó... Por suerte otra gente. Sí. Internet. Internet, gracias. Y básicamente, no, por suerte creo que es la primera persona que estamos hablando que no es eugenista ni nazi, pero... Malinowski no era nazi ni eugenista, era simplemente un cabronazo racista. Mira, esta Gema. Bueno. A ver, en el bingo de... Pues en el bingo de cabronazos racistas, que sumo transfobo. Richard Dawkins es un señor de 80 años, ahora mismo, nacido en Nigeria, que no entiendo por qué he dicho lo de Nigeria, no viene mucho a cuento, pero bueno, que de padres ingleses y que viene a ser un hijo de puta. Porque... ¿recordáis que os mencioné una serie de nombres que habían ganado el Nobel de Medicina en 1973? Correcto. ¿Os recordáis que mencioné a otra persona que con Lawrence fundó la etología? Sí. Pues ese fue el director de tesis de Dawkins. ¡No! Y el mentor de Dawkins. Wow. ¡No! ¿Entonces Dawkins es nazi? No, porque ese señor no era nazi. Colaboraba con un nazi, pero no era nazi. O sea, vivió en... ese señor estuvo en Oxford hasta que se murió. Y estuvo un par de años preso en una cárcel nazi, por no ser nazi. Pero era colaboracionista con los nazis. Y tenía más o menos... Un poco como Fisher, ¿no? Sí, más o menos como Fisher, en plan... Esa mítica idea de... Pues igual no estoy igual de acuerdo, no, pero esto me parece bien. Me parece... Matices. Sí. Matices. Sí. Pues bien, ese señor es el director de tesis de Dawkins. Y Dawkins, creo que no sorprende a mucha gente, pero
Él mismo en Twitter ha demostrado ya muchas veces que es bastante racista, bastante transfobo. Y a mí sinceramente me jode porque yo no lo tenía como una persona así hasta que me enteré y dije, me cago en la puta. No hay nadie bueno, no hay nadie bueno. ¿Tiene Twitter ese señor? Tiene Twitter, o al menos es lo que he visto. Joder, qué fantasía. O sea, el creador del término meme está dentro de la página de los memes, entre otras. Evidentemente luego está Reddit, que eso ya es un mundo aparte. Sí, eso es un caos. Por no mencionar 4chan. Sí. Bueno, hay que decir que el libro de Richard Dawkins está por debajo, en ventas, en Amazon, por debajo de Genes. El libro de Genes está por encima del libro de Dawkins. ¡Ole! Desde aquí recordamos que nuestra querida invitada Miles String es partícipe en esta obra literaria conocida como Genes. Y recordad que la entrevista a Miles String la podéis escuchar en el capítulo 1x04. Que entre otros, de los que han escrito ese maravilloso libro de Genes, pues podemos hablar de Ignacio Crespo. Lo cae muy bien ese chico. Y además es el... A pesar de que te ganó en lo decenio. ¿Que tenga? ¡Que te ganó! ¡Ah! Ya, bueno, a mí me dio una tacita de galletas, eso lo compensa. Pues me alegro mucho de que Genes esté por delante en ventas que el libro de Dawkins. Pero este hombre también escribió otro libro en el que postula una hipótesis sobre que el fenotipo, la expresión fenotípica de una especie no solamente afecta a la especie, sino al medio ambiente y todo eso. Cosa que quiero leer e informarme, aunque Dawkins sea un cabrón, porque me parece interesante y por cómo lo dijo fui como, ¿qué cojones me está contando? Pero bueno, eso es básicamente lo de Dawkins. Señor transfobo, racista. Supongo que será amigo de J.K. Rowling, pero bueno. Yo creo que para suavizar y alegrar un poquito más este episodio tan negativo en cuanto a personas ilustres en la historia, vamos a hablar de al menos una persona, según nos salga, de gente de bien. N personas de bien. A ver, N personas de bien, yo creo que tenemos tiempo de hablar por lo menos de una persona por cabeza. Yo quiero hablar, evidentemente yo en estadística podría hablar de muchas personas que han superado muchas dificultades porque, bueno, a fin de cuentas, en la estadística, pues como ya podéis ver, ha habido mucho cabrón, pero también ha habido mucha gente que realmente tenía unos valores dignos de admirar. Y como este capítulo iba un poquito enfocado por el tema de la eugenesia y tal, yo quiero hablar de una persona que habría sufrido muchísimo toda la idea procedente de la eugenesia, como era David Blackwell. David Blackwell era un estadístico afroamericano que es en estadística conocido por el teorema de Rao-Blackwell, que es un teorema sobre estimador y utilizar inferencia estadística, en el cual no voy a entrar porque es mucha tela, así como por su estudio de la estadística bayesiana y también por sus contribuciones en economía, que es por lo que lo conoce también mucha gente en nuestro país. A lo largo de su vida, que fue durante todo el siglo XX, pues tuvo que sobreponerse al racismo que estaba todavía imperante en las universidades americanas de aquella época. Por contaros una historia, pues este hombre era de origen humilde y tuvo la suerte de ser el primer afroamericano en recibir un doctorado de matemáticas en Estados Unidos y el séptimo en total en todo Estados Unidos que recibía un doctorado. ¡Qué guapo! Y además lo hizo a la corta edad de 22 años. ¡Ojo! Se sacó el doctorado con 22 años, sí, sí. Poco después del doctorado se le concedió una beca para trabajar en una institución que era el Institute of Advanced Studies, el IAS, para entendernos, que era vecina a la Universidad de Princeton. Pero la propia Universidad de Princeton intercedió para que Blackwell no pudiera asistir a ni un solo seminario impartido en esa universidad, ya que era costumbre que Princeton admitiese visitas de miembros del IAS. Incluso el propio presidente de la Universidad de Princeton dijo que el IAS había abusado de su hospitalidad al haber admitido a una persona negra. Así que imaginaros el ambiente hostil en el que tenía que trabajar este hombre, que por otra parte era un auténtico fuera de serie. A ver, comentar que la Universidad de Princeton está en Nueva Jersey. Y bueno, todo el mundo conoce la fama que tiene Princeton y sobre todo el estado de Nueva Jersey. O sea, ojo, cuidado con los de Jersey. Imagínate, pues tras abandonar ese instituto, Blackwell envió currículums por toda la universidad del país, incluyendo la de Berkeley, donde no fue seleccionado, y esto fue porque en Berkeley era habitual acoger a nuevos profesores en las casas de compañeros de departamento. Y al parecer, la mujer de uno de ellos dijo que no iba a acoger a ese oscurito en su casa. Lo intento traducir del inglés porque dijo darky, ¿vale? Al menos no utilizo la N-word.
cosa que está bien. Que sepamos. Tuvieron que pasar 10 años hasta que consiguió entrar en Berkeley, durante la era en la que ya por fin en Estados Unidos, pues, digamos, fomentaron un poquito más los derechos civiles, y así pudo realizar el grueso de su carrera allí y recibir una inmensa cantidad de distinciones, todas por supuesto merecidísimas, porque era, como ya digo, un fuera de serie, y entre ellas recibió la medalla de ciencias en 2014, que es, digamos, la máxima distinción que se puede conseguir en Estados Unidos, la cual se la concedió Barack Obama, otro afroamericano. ¡Ole! Aunque ¡Ole! fue por desgracia a título póstumo, ya que Oh. Blackwell falleció en 2010 con 91 años, tras una vida en la que superó todo tipo de barreras racistas para convertirse en uno de los estadísticos más influyentes de su generación. Evidentemente lo ideal habría sido que no tuviese que superar ninguna barrera, porque el tema del racismo estuviese más que superado, pero aún así él fue siempre una inspiración porque además era una persona no solamente brillante en cuanto a la estadística, sino también una persona súper optimista y súper positiva. Una persona que vivió sin odio y sin rencor hacia nadie. Y es todo un ejemplo del que podemos aprender tanto las antiguas generaciones como las nuevas. ¡Qué bonito! Pues yo voy a hablar de una señora que es muy importante en la historia actual, sobre todo en antropología social, estudios de filosofía, estudios de género, que es la maravillosa Judith Butler. Esa señora que sigue en activo, por supuesto, tiene Twitter, la podéis encontrar por ahí, pues es de las pocas personas de estudios de género transinclusiva y que no tiene miedo en absoluto de hablar del concepto de mujer, el concepto de género, y gracias a ella tenemos grandes avances en lo que es la concepción del género femenino, de todas sus variantes, defiende la existencia del género no binario, tanto en la cultura europea como el resto de culturas, y para mí es un referente porque al fin y al cabo tú la ves y estéticamente la podemos asociar como una lesbiana butch. Tampoco ha hablado mucho de su sexualidad porque tampoco es relevante al fin y al cabo, pero podemos decir que esta mujer, esta gran filósofa, esta gran antropóloga y estudiosa de las ciencias sociales y feminista, defiende a todo tipo de mujeres, independientemente del aparato genital y de los cromosomas que pueda tener, cosa que desgraciadamente hoy en día se está poniendo mucho en jaque todo ello, y las mal llamadas TERF, porque al fin y al cabo las estamos denominando como feministas, siguen defendiendo esta aberración contra la sociedad. No me miréis así, yo no tengo nadie que defender. Pero la verdad es que muy inspiradoras las historias de estas dos grandes personas. Yo me pondría a defender a alguien si supiera a alguien bueno en biología. No, a ver, hay mucha gente que ha sufrido muchas injusticias en biología y que yo sepa no ha sido mala gente. Como por ejemplo Rosalind Franklin, Margulis, por ejemplo, sí que consiguió hacer grandes cosas, aunque al final de su carrera se fue un poco de la rama, pero no importa. Y mucha gente muy importante que el simple hecho de que yo, por ejemplo, no me acuerde de ellos ni sepa decirlos es un hecho, o sea, algo que nos está diciendo que algo va mal. Porque nos acordamos siempre de la gente que hizo grandes cosas pero que es mala, y la gente que ha hecho grandes cosas pero que está discriminada por X o por Y, no nos acordamos a pesar de que hayan hecho cosas igual de grandes o incluso más. Pues ese es uno de los motivos por el que hacemos este capítulo del podcast. Exacto. También, para que se sepa la imagen completa. Si os dais cuenta, hemos hablado de personas cis hetero blancas, europeas, con un buen estatus social. Y eso, queráis o no, eso se puede reflejar y se extrapola realmente a la realidad científica actual, de cualquier ámbito científico, sea de ciencias exactas, o sea, exactas con todos sus matices, matemáticas, ciencias naturales, biomédicas, ciencias sociales, humanidades, de que en la ciencia desgraciadamente predomina el hombre cis hetero blanco en una buena posición social, dejando que todo el resto de personas que estamos en ello sean grandes olvidadas. Y en este podcast, en este espacio que tenemos y que podemos dar una pequeña voz, aunque sea nosotros tres, podemos reivindicar el hecho de decir, oye, que hay más gente que estamos haciendo ciencia. Aunque seas un hombre cis, decir, oye, hay que dar voz a esta otra gente. Yo como persona no binaria, o sea,
puedo decir que hay muy poca gente que se define como persona no binaria dentro del mundo de la ciencia, porque al fin y al cabo vivimos en un mundo muy complejo. Y por no hablar de qué tipo de orientación sexual tenga, porque muchísima gente se ha quedado sin trabajar y simplemente por querer y definirse por quien realmente es y no esconderse. Y nada más. Ya podemos dar por finalizado el episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que os haya gustado, que os hayáis divertido con toda la clase de comentarios. Y dale gracias a Ramón por comentar, toda esa gente que ha comentado. Toda esa gente, por llamarlo de alguna forma. Esa gente, por no llamarlos números. Por llamarlos nazis. Sí. Muchísimas gracias, Alba, por también todas las historias que nos has comentado sobre la antropología más medicina, en la mayoría de los casos, por desgracia. Espero que este capítulo pues haya servido para mucha gente para poder poner, digamos, todos los puntos sobre la IA y sobre todo pues darse cuenta de que por mucho que podamos agradecer los avances científicos a ciertas personas, pues no debemos olvidar también lo que son y no debemos olvidar también que la ciencia también avanza gracias a lo social y que tenemos que tener esto en cuenta a la hora de crear también referentes, no solo a un nivel divulgativo, sino también pues a un nivel académico. Gracias, Justo, por comentarnos sobre lo de Dawkins. Porque al fin y al cabo es historia de internet, Dawkins. Sí. Dawkins ha dejado su nombre en la historia y al menos saber que no es ni la mejor de las personas. Tampoco considero que sea la peor, sinceramente, viendo el historial del episodio de hoy. Pero bueno, al fin y al cabo hemos hablado de gente que tiene sus menos más que sus más, que son conocidos en la historia por todo lo que han hecho, por lo que han defendido. Algunos sí que han proporcionado grandes avances dentro de la rama de estudio, otros simplemente la han manchado completamente. Pero no olvidar que esto al fin y al cabo es un episodio de historia de la ciencia. Evidentemente hay muchísimas más cosas que en un futuro iremos hablando. Y nada, muchas gracias por escucharnos un día más. Y recordad, esto es La Escala de Bristle, tu podcast de mierda sobre ciencia.